Bendiciones a todos, Dios os bendiga. Un saludo muy grande a nuestros amigos y hermanos de nuestro canal de YouTube. Bendiciones para todos nuestros suscriptores, para todos los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube. Seáis bendecidos, os amamos en el amor de Cristo. Y bueno, una vez más vamos a estar subiendo una palabrita y compartiendo una palabra con vosotros, que en este caso lo que el Señor me guió, y lo vamos a leer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 15 y vamos a leer desde el versículo 21, el versículo 21. Y dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Estamos leyendo en el pasaje, en el capítulo Marcos, en el capítulo 15 de Marcos, habla que Jesús estaba ante Pilato, fue juzgado inocentemente porque él no había hecho nada, y Jesús fue sentenciado a muerte. Como vemos, para las personas que van a estar viendo esta palabra, esta predicación, yo os recomiendo y os insisto que leáis todo el capítulo 15 de Marcos. Luego voy a dar algún otro más versículo, pero este versículo, o sea, lo que es el capítulo entero, es muy interesante leerlo para poder comprender todo el contexto de la palabra, porque a veces leemos solo un versículo y con ese versículo, pero hay que leer el contexto total de la palabra, porque dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras, porque de ellas dan testimonio de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Le damos toda la gloria, la honra al Espíritu Santo, porque Él a través de la palabra está hablando, nos bendice, nos alimenta, nos liberta, nos sana. Por eso es muy importante escudriñar la palabra. Pero bueno, vamos a leer el pasaje que nos dice que había uno que se llamaba Simón de Cirene, y dice la escritura que era padre de Alejandro y de Rufo, y dice que venía del campo. Se conoce que estaría trabajando allí en algún campo cerca, estaría trabajando, y por eso venía del campo, como dice la palabra. Y dice que se le llevase la cruz, lo obligaron a llevar esa cruz. Y vamos a ir también al versículo, porque Lucas especifica un poco más en el versículo este que leímos de Marcos. Marcos dice que especifica que era padre de Rufo y de Alejandro, que luego vamos a ver más adelante, porque esa familia fue trastocada por Dios. Y vemos cómo más adelante se nombra el nombre de Rufo y de su esposa, la mujer de Simón, porque ahí vemos que tenía 2 hijos, que tenía su esposa, y vamos a verlo. Pero vamos a ir a Lucas 23, 26, y lo leemos así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, porque ahí Jesús ya había sentenciado a muerte, ya había sido sentenciado por Pilato, había sido azotado, golpeado. Vemos y nos dice la escritura que le dieron 39 latigazos, lo habían abofeteado, lo habían escupido, lo habían escarnecido, le habían puesto una corona de espinos en su cabeza, lo habían totalmente vapuleado, golpeado, burlado, y ya estaba sentenciado a muerte, y muerte como muerte de asesino, como muerte de peor criminal, que era la muerte de cruz, crucificado. Y le dieron el madero, le dieron la cruz para cargarla hasta llegar al Gólgota, ahí al lugar donde iba a ser crucificado. Lo obligaron a llevar su propia cruz, y era una cruz pesada de madera, cuando Jesús ya no podía más porque había sido golpeado duramente, había sido muy maltratado. Dice que su rostro estaba desfigurado, sus espaldas estaban totalmente escarnecidas, que le salía la sangre de las heridas, le brotaba la sangre preciosa de Cristo. Era totalmente
golpeado y maltratado. Y él ya no podía más, y los romanos vieron que Jesús no podía cargar con la cruz, vieron y lo obligaron, dice, y llevándole, que iba camino al Calvario, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí vemos más específico en Lucas que Jesús iba delante, tras Jesús. Quiere decir que Simón de Cirene iba tras Jesús llevándole la cruz. En algunas imágenes yo tengo visto cómo Simón de Cirene cargaba la cruz y también sujetaba a Jesús. Yo no lo sé, aquí la escritura simplemente dice, se la pusieron encima para que la llevase tras Jesús. Quiere decir que Jesús iba delante y Simón de Cirene iba detrás. Entonces vamos a ver y vamos a escudriñar un poquito más esta parte. Simón de Cirene, dice, Cirene era una región del continente africano, está entre África y Libia, era esa región. Sabemos que él venía del campo, venía de trabajar. También nos dice la escritura que era padre de Alejandro y de Rufo y su esposa, porque más adelante en Romanos dice que salúdame a Rufo y a su madre. Vemos que realmente esa familia fue trastocada. Entonces le obligaron a llevar la cruz. Yo me imagino el impacto que tuvo que tener para Simón el que lo obligaran a llevar la cruz. Déjame decirte que este día, a lo mejor tú, por una cruz que tienes que llevar obligatoria, porque puede ser una enfermedad, puede ser una atadura, puede ser una soledad, puede ser una escasez, puede ser una tristeza, una depresión, un dolor, algo que te vino, que te impuso obligatoriamente, te hace buscar a ese Jesús, te hace tener ese encuentro con Jesús, porque todas las cosas ocurren por la voluntad de Dios. No hay nada que no ocurra, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin la voluntad de Dios. Estaba previsto que Jesucristo muriera en la cruz porque Dios Padre así lo quiso, que luego lo vamos a ver el por qué Dios lo predestinó así, por qué lo decidió así. Porque podía haber muerto Jesús de otra manera, no así, pero tiene toda una explicación y tiene todo un porqué, todo tiene un motivo, todo tiene un propósito en Dios. Y vemos que en el corazón de Dios escogió a Simón, a ese Simón, una persona que nadie lo conocía, no era nadie conocido, no era nadie importante, era un simple trabajador casado con 2 hijos, como puede ser tu caso, una persona sin más importancia y sin más fama o algo importante. Pero Dios está, el corazón de Dios te tiene en la mente, te tiene en su corazón. Para Dios eres importante, para Dios eres valioso. Dios quiere sacarte como sacó a Simón de Cirene para algo muy importante en la obra de Dios, en la vida del Evangelio. Y vemos que este Simón de Cirene pasaba por allí, salía de trabajar, como te puede ocurrir a ti, que tú estás en tus quehaceres, en tu vida cotidiana, y viene un encuentro con Jesús. Jesús pasa por allí y te llama y te transforma la vida. Este Simón de Cirene lo obligaron a llevar la cruz. Yo me imagino que cuando cogió la cruz en sus manos, una cruz que era un madero lleno de sangre, porque me imagino que estaría todo sangrado de los golpes que llevó Jesús, dice que de sus heridas brotaba su sangre. Me imagino que estaría todo manchada con esa preciosa sangre de Jesús. Cuando Simón de Cirene agarra esa cruz, carga esa cruz, me puedo imaginar la mirada de Jesús hacia Simón. ¿Cómo pudo ser esa mirada de agradecimiento, de decir gracias por ayudarme a llevar la cruz? Perdonad, hermanos, que me emociono, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios escogió la palabra de la predicación para la salvación de las almas. Él murió en la cruz por ti
y por mí. Él murió y Él pagó todos los pecados de la humanidad, cargaron sobre Él. Él sufrió y decidió sufrir por ti, por mí. Él no quiere que sufras más. Él quiere quitarte de ese oprobio, de ese sufrimiento. Quiere quitarte el Señor. Me imagino la mirada de amor, la mirada del Señor hacia Simón. ¿Cómo sería esa situación y ese impacto? Porque toda persona que tiene un encuentro con Jesús nunca más vuelve a ser igual, jamás vuelve a ser igual. Su vida es transformada, una vida de gozo, de plenitud, de esperanza, de fe, de fuerza, de fortaleza, de seguridad, de la seguridad que a veces buscamos en el mundo, pero es una seguridad que solo Dios la da. Queremos y necesitamos estar seguros y tranquilos, pero déjame decirte que solo es en Cristo es donde se halla la felicidad y la salvación. Y me puedo imaginar nada más agarrar esa cruz, Simón, el impacto de la mirada de Jesús hacia él. ¿Por qué fue esta familia impactada? Pues lo vemos más adelante, porque en Romanos 16:13, luego lo podéis buscar en vuestra casa tranquilamente, dice que estaban allí Rufo y su madre. Me imagino que Alejandro también, no se nombra, pero me imagino que también. Que esta familia salió transformada después de ese evento. Salió tocada, se convirtieron y decidieron seguir a Jesús y servirle y seguirle hasta el final de sus días. Por eso vemos más adelante en Romanos que la familia de este Simón de Cirene, al tener ese encuentro con Jesús, su vida no volvió a ser igual. Ellos decidieron seguir a Cristo, decidieron obedecerle, seguirle, servirle y amarle todos los días de sus vidas. Lo vemos más adelante. Él cargó la cruz del Gólgota. Es una carga liviana, porque la palabra de Dios, Jesús dijo, llevad mi yugo, que es mi yugo y mi carga es ligera. El yugo es fácil y ligera su carga. Aunque aquella cruz podía ser de madera y pudiera pesar, porque seguramente que pesaría lo suyo, pero para Simón creo que fue una cosa, no lo sé, estos son cosas que nos suponemos, cosas que nos imaginamos cómo podía ser. Porque cuando la vida de Jesús entra en una persona, todo cambia. No se te hace pesado ir al encuentro de otros cristianos. No se te hace pesado, al contrario, tú los buscas, porque quieres conocer más a ese Jesús, porque quieres conocer más la vida de Dios, porque quieres conocer esa salvación que Dios nos dio. Y me imagino que Simón no volvió a ser el mismo. Dios lo tuvo en su corazón, de escoger a ese hombre para llevar la cruz hasta el Gólgota, esa cruz donde Cristo murió por los pecados de la humanidad. Dio salvación eterna para toda la humanidad. Y en el corazón de Dios estaba escoger a ese hombre para que le ayudara a llevar ese madero donde las manos de Cristo fueron traspasadas por ti y por mí. Fueron traspasadas las manos, fueron traspasados sus pies, y del costado salió sangre. Es una sangre preciosa, no es una sangre como otra cualquiera. Es una sangre que limpia el pecado, que limpia la maldad, que limpia y liberta al cautivo. Pero vamos a leerlo en Isaías 53. Lo vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53. Del versículo, lo vamos a leer desde el versículo 3, 53, del versículo 3 en adelante. Muchas multitudes, hermanos y amigos que nos veis, muchas multitudes creían y se pensaban, estaban convencidas de que Cristo era el libertador, que iba a libertarlo del yugo opresor del imperio romano, que iba a libertarlo de la maldad que estaban viviendo oprimidos por los romanos. Se creían que él iba a ser
pues el libertador. Y sí es el libertador de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero Jesús conocía y sabía que iba a morir en la cruz, porque así Dios Padre lo tenía predestinado y lo tenía premeditado para él. ¿Por qué? Lo vamos a leer ahora, pero déjame decirte que las multitudes estaban esperando esa liberación de la opresión. Estaban esperando un libertador, estaban esperando y le seguían porque se pensaban que él iba a ser el rey. Por eso decían, al rey le damos la gloria. Y lo adoraban porque se pensaban que iba a ser el que le iba a traer libertad de la opresión de los romanos. Y se sorprendieron cuando Jesús les habló de su muerte, porque Jesús cada día estaba en el templo y enseñando las escrituras, y en los montes, y por donde iba, y por los pueblos, y por todos los sitios predicaba el Evangelio. Y en el Evangelio hablaba de Isaías 53, que era que hablaba de su propia muerte, de la muerte y de la expiación de los pecados que iba a ser a través de él. Por eso él dice, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. El que me cree en mí no morirá, sino tendrá vida eterna. Y él lo decía que iba a morir. Y claro, todos sus seguidores y todas las personas que le seguían y le escuchaban se quedaban admirados, pero se quedaban sorprendidos, y muchos le dejaron, en masas le dejaron cuando dijeron que él se iba a morir. Como un líder, como un libertador, como un rey les iba a morir. ¿Cómo iba a dejar que se muriera para... Ya no tendrían ese libertador? Así pasa hoy en día, querido amigo y hermano. Muchas veces las vidas van a Jesús porque quieren un libertador, quieren un sanador, quieren una persona que les solucione los problemas, no quieren opresiones, pero no quieren al libertador que liberta de esa opresión. No quieren seguir la vida de Cristo, no quieren seguir sus mandamientos, no quieren caminar en ese camino de la verdad. Solo quieren que le quiten los problemas y nada más. Hoy en día también pasa así. Hoy en día quieren a Jesús solo para eso. Y muchos le dejan porque no reciben lo que quieren, no reciben el esposo, no reciben el coche, no reciben el hijo, no reciben el trabajo, no reciben el dinero, no reciben la sanidad, y muchos le dejan. Pero la vida de Cristo es una vida como la vida de Simón de Cirene, de cargar la cruz de Jesús. Lo obligaron porque de él no salió, no dijo, parad un momentito, yo voy a coger esa cruz que le está pesando mucho a Jesucristo de Nazaret. No, le obligaron. Y a lo mejor a ti te está obligando una circunstancia, una cruz, porque déjame decirte, ¿qué es una cruz? ¿Qué es una cruz? Una cruz es algo que tú no deseas en tu vida. Tú no deseas tener esa enfermedad, tú no deseas tener esa adicción, tú no deseas estar estéril, tú no deseas a lo mejor no tener trabajo, tú no deseas estar sin dinero, tú no deseas a lo mejor estar mal con familia o con marido, o tú no deseas un mal matrimonio, tú no deseas una mala vida. Pero viene porque en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Vienen esas cruces a nuestras vidas, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir al libertador, coger como Simón de Cirene la cruz y seguir tras él. Y él no tardó mucho, Simón de Cirene, de ver la victoria en la cruz, porque dice que había una acta de decretos contraria a nosotros, pero fue clavada en la cruz. Fue despojado todo principado y toda potestad y toda hueste de maldad en la cruz. En la cruz venció Jesús tu enfermedad, tu problema. Te dio salvación y vida eterna. Te limpió con su sangre preciosa. Me limpió con su sangre preciosa. Y hoy tengo salvación, tengo sanidad, tengo la seguridad de la salvación, el amor de Cristo. Mucha gente está buscando el amor en muchos sitios. Pero déjame decirte que el amor verdadero, el eterno, el verdadero, el que llena, el que satisface, el que trae paz, el que trae gozo, el que te llena completamente es el de Cristo. Te puede amar tu marido, tu mujer, te pueden amar tus hijos, tus padres, te pueden amar familiares,
amigos, pero no es como el amor de Cristo. Esa mirada que le debió de echar Jesús a Simón le traspasó. Nada más poner sus manos en la sangre preciosa que estaba manchada la cruz, fue totalmente traspasado su corazón de ese amor. Por eso déjame decirte que Simón no tardó mucho en ver esa victoria. Fue caminando al Gólgota y horas después vio esa victoria. Tú coges la cruz de Cristo hoy, decides seguir a Jesús, caminar y no vas a tardar muy poco tiempo de ver la victoria en tu vida, de ver cómo eres sanado, cómo eres libertado, cómo tu vida es transformada, cómo tu familia es restaurada, cómo tus anhelos son cumplidos. Y si son anhelos que no son cumplidos, pero tienes salvación, porque Él vino a darnos salvación eterna. Por eso, vamos a leer en Isaías 53, dice, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿cómo escondimos de él su rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso, si a ti tan despreciado, si a ti tan menospreciado, Jesús ya sabe cómo tú te sientes. Jesús sabe por lo que estás pasando, porque Él ya lo pasó primero y sabe cómo se sienten las personas que padecen todo eso. Y Él quiere quitarte esa condición. Por eso hoy descansa en el Señor y recibe la victoria, la liberación y su amor a través de Cristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él pagó en la cruz del Calvario. Nuestras enfermedades las llevó Jesús y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estuvo abatido, azotado Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque ahí teníamos que estar nosotros y Él se puso en nuestro lugar. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí la palabra de Dios dice por su llaga, no por sus llagas. Dice una llaga, por su llaga. ¿Y sabes por qué, querido hermano? Porque era el cuerpo de Jesús, era toda una llaga. No eran muchas llagas, era toda una llaga, todo. Desde la cabeza hasta los pies fueron molidos, abatidos, golpeados. Por eso dice, por su llaga hemos sido curados. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Él sabe si tú estás en la cárcel, si tú has pasado por juicio, Él sabe lo que se siente. Ayer en la oración, en el grupo de Telegram que tenemos, orábamos por los presos, porque Él sabe lo que es estar preso, no tener libertad, el ser juzgado, el ser acusado, el pasar por juicio, el ser condenado, el estar en la cárcel. Él sabe de tu necesidad si tú estás en la cárcel, pero hay uno que es libertador, que este es nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó en la cruz del Calvario todo eso para que tú tengas libertad emocional, libertad espiritual, libertad en el alma, en el corazón, en el cuerpo, libertad también material, en el nombre de Jesús. Y dice, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero el versículo clave aquí es que Jehová quiso
quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios Padre permitió que Jesús muriera en la cruz? ¿Por qué no murió de otra manera? Y murió de esa manera, fue crucificado y golpeado, porque había un precio que pagar, había un precio, porque Él es el Cordero. Antiguamente, como leemos en el Antiguo Testamento, se llevaban animales de sacrificio para expiación del pecado, pero Dios abolió todo eso y Él con un solo sacrificio nos valió para toda la humanidad. Para todo aquel que en Él cree sea limpiado con esta preciosa sangre, por el sacrificio de Cristo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que tengan salvación eterna, porque no vino a condenar al mundo el Señor, vino a salvarlo, para que todo el mundo tenga esta salvación. Y por eso Dios escogió para que Él muriera, pero para nosotros, para tener salvación eterna, tener liberación, tener sanidad, sanidad emocional, sanidad del alma, sanidad física de enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó todos nuestros dolores. Por eso vemos que Jesús cogió la cruz. Para Jesús la cruz significa obediencia extrema, un compromiso con el mandato de Dios. Es morir por obediencia, estar dispuesto a sufrir por Dios y por los hombres. Eso es la cruz para Cristo. ¿Qué es para nosotros la cruz? Nosotros tenemos que coger la cruz también, aunque tengamos sufrimiento, aunque tengamos dolores, vergüenzas, porque déjame decirte que la cruz trae dolor, porque vas a tener que cambiar de vida para seguir a Jesús. Ya no vas a ser el mismo, porque hay cosas que tienes que dejar atrás. Ya no puedes ser la misma persona. El seguir a Cristo es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle. Vamos a leer más adelante un versículo que habla del camino de seguir a Jesús. Por eso que el verdadero evangelio es de la cruz, el verdadero. Hay evangelio que se predica por ahí, pero no es el verdadero. El verdadero es el de la cruz. Hay un evangelio que predican de que disfruta, haz todo lo que quieras, que una vez que hayas recibido a Cristo en tu corazón eres salvo. No es así, no es así. El verdadero evangelio es el de tomar la cruz, el decir no. Si el mundo hace eso, yo no lo voy a hacer. Si yo solo voy a hacer lo que le agrada y lo que está escrito en su palabra. Y es así. Por eso necesitamos limpiarnos con su sangre y tomar la cruz. Vamos a leer en Lucas un poquito, vamos a leer un poquito antes, en Lucas 9. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Vamos a leer en el versículo 9 porque Jesús le dijo de lo que le costaba seguir a Jesús. 9, vamos a leer el capítulo 9 del 57 al 62. Del 57 al 62. Dice, yendo ellos, dice, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y el otro dijo, y dijo a otro, sígueme. Le dijo Jesús a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, Señor, también dijo otro, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arao mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, aquí nos está hablando claramente que muchos dan excusas. No fui a la iglesia, es que tuve que hacer compras. No, estoy en el grupo con los hermanos porque es que tengo gente en casa. Siempre damos excusas al Señor. Pero Jesús nos lo dice claramente, que para seguir al Señor necesitamos
negarnos a nosotros mismos. ¿Y para qué es esa cruz? Esa cruz Simón de Cirene la cogió y fue una bendición porque se salvó su casa. Nosotros necesitamos coger la cruz para salvar también nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, que no conocen a Cristo, que no conocen a la salvación. El Evangelio es de servir a otros. El Evangelio es de llevarle esa salvación a otras personas. Hay gente que salva y es salva ella y nada más, pero nunca le habla de la salvación de Cristo a nadie. No comparte a Jesús con nadie. Y es un tesoro que nosotros tenemos. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandato que Dios nos dio. Tenemos que hablar y evangelizar a las personas para que sean salvas también. Así que aquí hay un llamado que es un llamado radical, pero es un llamado a servir a Jesús, a predicar de Jesús, hacer todas las cosas por amor a Dios y amor a los hombres, porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, ama a Dios y luego ama a tu prójimo. No dice como la nueva era y las cosas modernas, ama a Dios y ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. No, es que ya nos amamos a nosotros mismos. Nosotros ya nos amamos porque somos egoístas. No queremos sufrir, no queremos padecer nada, no queremos que nos rompan la cabeza, como decimos aquí en España, que nos dejen en paz. Pero eso es egoísmo. Egoísmo porque realmente nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios, pero es necesario que se salven más personas. Por eso necesitamos predicar a Cristo más que nunca. Predicarlo y hablarle de Jesús a toda criatura. Por eso es un llamado, no es difícil porque dice que su carga es fácil. O sea, el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. Pero es necesario hacer ese esfuerzo. Porque a Simón de Cirene también le costó esfuerzo. Tuvo que coger y cargar la cruz. Y no solo eso, Simón de Cirene tuvo que pasar el oprobio, porque lo vinculaban y lo asociaban a Jesús. No sé si él conocía a Jesús antes, yo me imagino que no, porque la Biblia no lo dice. No sé si lo conocía de antes o no, si algún día oyó hablar de él o no. Pero Simón, al cargar la cruz, la asociaban con Jesús. Y mira, otro criminal que le está ahí ayudando a llevar la cruz. Igual podía sentir las burlas, los insultos, el menosprecio, los gritos de la multitud cuando iba pasando Jesús. Él pudo sentir eso. Y a veces por ser cristiano, a veces por haber recibido a Cristo y seguir en el Evangelio, muchos amigos te van a dejar. Te van a dejar incluso familia. Te van incluso a dejar te van a echar fuera del trabajo por tus convicciones religiosas. Por tu manera de pensar, porque hoy en día el mundo dice que está bajo el maligno, todo el mundo está bajo el maligno y nosotros hay ciertas cosas que no podemos participar porque no le agradan a Dios. Entonces va a haber un oprobio, va a haber burla, menosprecio. Así es igual a nosotros. Nosotros también vamos a tener que pasar por eso. Entonces es un privilegio, de verdad, un privilegio porque nuestra corona está en los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí no va a haber el quebranto, allí no va a haber dolor, allí no hay escasez, allí no hay enfermedad, allí no hay lágrimas, allí no hay sufrimiento. Allí no padecemos ningún dolor, allí vivimos en el gozo y la plenitud de Cristo, eternamente con nuestros familiares. Por eso es necesario luchar la buena batalla, no solo por nosotros, sino por todos los amigos y hermanos que tenemos alrededor, que podamos llevarle el Evangelio. Habrá gente que le rechace, como le rechazaron a Jesús, claro que sí, pero también habrá gente que le reciba y que sea salva y nos podamos gozar por toda la eternidad. Por eso, el discípulo de Jesús tiene un costo. Hay que cargar la cruz. Pero también la herencia y la bendición no tiene precio, o sea, incalculable el precio, inigualable el precio que recibimos de la bendición. Tenemos paz, tenemos la bendición, tenemos la visitación, la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día Él nos habla a través de su palabra, cada día leemos su palabra y la escudriñamos
y nos habla diariamente, porque Él dijo que nunca nos dejaría solo, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo daría. ¿Qué privilegio es ese? No hay precio, es incalculable eso. Eso es una felicidad y un gozo, tener esa felicidad plena. Por eso verdaderamente se debe de pagar ese precio, porque el beneficio, la recompensa es incalculable. Por eso en el mundo hay muchos problemas, en el mundo hay mucha gente que tiene problemas. Yo conozco gente que tiene problemas, pero no es por el Evangelio, es porque se lo han buscado ellos. En el mundo la gente sufre, pero no es lo mismo sufrir en el mundo por nuestros problemas fuera de la voluntad de Dios a sufrir los problemas porque nos rechazaron por la causa de Cristo. Bienaventurados somos cuando suframos y padezcamos todas esas cosas por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, Simón de Cirene cargó esa cruz. Fue burlado, fue menospreciado, insultado, a saber si no le escupieron también. Pero, ¿qué bendición recibió Simón de Cirene? La salvación de toda su casa, de sus hijos, de su esposa, de él, la mirada de Jesús, el encuentro con Jesús, la sangre preciosa. No hay precio, no hay precio. Por eso, querido hermano y amigo, de verdad, entra en el reino de Dios, salva tu vida, coge la cruz de Cristo, coge su palabra, congrégate, ora al Señor, visita la iglesia donde puedas congregarte. Si no tienes donde congregarte, nosotros tenemos un grupo de Telegram, te invitamos a participar si quieres, ahí compartimos la palabra, oramos los sábados y estamos ahí para la gloria de Dios. Si no tienes dónde recibir, tienes canal de donde recibir. Hay muchos canales en YouTube donde puedas recibir la palabra. Y sobre todo, ten comunión con el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, no os dejaré solos. Os enviaré el Consolador. Os enviaré la ayuda, el Espíritu Santo. Y Él estará con vosotros también todos los días. Y nada os faltará. Y Él os hablará de mí. Y os ayudará en todo. Por eso necesitamos tener esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para resumir, que ya concluimos, hermanos, número 1, debemos aprender a llevar nuestra cruz. ¿Qué es nuestra cruz? Aquello que no nos gusta, aquello que no deseas en tu vida. Esa es una cruz. Tenemos que aprender a llevarla y pedirle a Jesús, o sea, tomar la cruz y seguirle. Tomar ese problema y seguir a Jesús y clamar a Jesús y depender de Jesús. Número 1. Número 2. Una cruz te puede llegar en cualquier momento. Pero yo estoy muy bien, yo no necesito a Dios. Sí, no necesitas a Dios ahora, pero en cualquier momento te puede venir una cruz y te la van a obligar a llevar y tú no vas a saber llevarla. En cualquier momento nos puede ocurrir eso. Entonces, tomar la cruz que nos venga y estar preparados para cuando nos venga una cruz inesperada. Tercero, es necesario seguir a Cristo y avanzar, porque Simón iba tras de él, o sea, y Jesús iba andando y Simón iba atrás, Simón de Cirene iba atrás. Jesús nos dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tenemos que tomar la cruz y seguirla a Jesús. ¿Cómo se puede evangelizar? ¿Cómo se le puede hablar a otras personas? Es simplemente seguir a Jesús, guiado por Jesús, por su Santo Espíritu. Por eso es necesario seguir a Cristo. Es necesario para que se rompan las cadenas, para que se rompan las ataduras, porque por sus llagas hemos sido sanados. Él nos libertó de las cadenas, nos libertó del pecado, nos libertó de las ataduras, de la mentira, de todo, de la muerte. Por eso es necesario vivir con Jesús. Número 4, Simón de Cirene colaboró a llevar la cruz para que muchos tuvieran salvación. Pues así nosotros necesitamos colaborar en el reino de Dios, colaborar en la obra de Dios.
Y todos podemos hacer algo, porque hay gente que dice, bueno, es que yo no sé hacer esto, yo no sé, pero sí puedes hablarle, mira, yo conozco a Jesús, mi vida fue transformada cuando recibí el Evangelio de Cristo. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Por eso necesitamos coger esa cruz y hablarle a alguien de nuestro entorno. Si no es que tengas que ir a África o a Asia a predicar el Evangelio, simplemente predicar el Evangelio con tus familiares, amigos, vecinos y demás personas conocidas. Puedes hablarle de Jesús. Por eso, así como Simón de Cirene colaboró a que se pudiera llevar la cruz al Gólgota, donde Cristo vencería todo el pecado, vencería la muerte y la maldad y rescataría nuestra vida para una salvación eterna. Así también lo tenemos que hacer con nosotros. Y 5, por último, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir la salvación para nuestra familia. ¿Tú amas a tu familia? Yo la amo a la mía. Necesitamos luchar por los nuestros, luchar por nuestro país, luchar por nuestros hijos, luchar por nuestros maridos, mujeres, familias, amigos, conocidos, luchar para que puedan ser salvos. Simón de Cirene recibió su salvación de su casa. Ahí vemos en Romanos como Pablo, el apóstol Pablo decía, saludos a Rufo y a Rufo y a su madre, que es como si fuera la mía. Así que la tenían en gran estima, porque me imagino que sería una mujer de oración para estar allí perseverando en la fe. Así que, hermanos, sin más, que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que Dios esta palabra la podamos meditar para poder llevar mucho fruto, para poder colaborar, que seamos colaboradores de Dios en la obra, en su reino, para alcanzar muchas almas para Cristo y que el Señor siga extendiendo su reino aquí en la tierra para que la podamos disfrutar en el cielo. Seáis llenos de su Espíritu Santo y que Dios os bendiga. Besos y bendiciones desde el Ministerio Centro Evangélico La Salvación, de mi esposo el pastor y míos. Un abrazo fuerte. Bendiciones.